Bien, para empezar es importante tener claros algunos conceptos, por ejemplo el de base de datos. Las bases de datos nos permiten guardar información de forma ordenada para poder tener acceso a ella de forma rápida. Para ello hace uso de lo que son algunos objetos que vamos a ver acá, como ser las tablas, que podríamos resumir su concepto en que son los objetos que almacenan los datos. Las consultas, como su nombre lo dice, permiten consultar los datos que están en las tablas, en la base de datos en sí. Y los formularios, pues es la interfaz o la cara con la que se va a encontrar el usuario final al momento de manipular el sistema. Finalmente, los informes van a ser aquellos reportes que van a estar elaborados en un formato imprimible para poder ser sacados del sistema. Para poder crear nuestra base de datos, nosotros podemos recurrir a un gestor de base de datos. En este caso vamos a trabajar con Access. Access se denomina un gestor de bases de datos porque permite crear, modificar y eliminar una base de datos y sus distintos objetos. Entonces, de esa forma podríamos resumir Access, un gestor de bases de datos, es decir, crea bases de datos. Estas a su vez están compuestas por tablas, que son las que almacenan los datos. Las consultas permiten obtener los datos en información, los formularios, que son la interfaz de usuario, y los informes, que son los reportes impresos. Ahora, teniendo un poco claro estos conceptos, vamos a comenzar a elaborar nuestra primera base de datos en Access con sus respectivas tablas. Para ello, al abrir Access, vamos y elegimos una base de datos en blanco. Ahí nos solicita un nombre, indicar dónde la vamos a guardar. Si lo vamos a guardar en nuestra memoria, lo podemos cambiar con este botón y seleccionar la memoria. En mi caso lo dejaré en los valores que está por defecto, así que le daré clic en crear. Cuando se crea una base de datos, siempre se crea con una tabla inicial, una tabla 1. Esta a su vez contiene un campo llamado ID. Nosotros podemos seguir agregando campos aquí simplemente con dar doble clic en este cuadro donde dice haga clic para agregar, y así podríamos ir insertando cada campo con un clic y elegir el tipo de valor que va a ser ese campo. Este método es bastante rápido y práctico, que nos permite ir creando el campo y a la vez poder ir llenando datos, pero está bastante limitado en cuanto a la configuración de sus propiedades, y es por esta razón que vamos a trabajar siempre aquí en las vistas en el modo vista diseño. Al cambiar de modo nos va a solicitar asignarle un nombre a esta base de datos. En este primer caso, nuestra base de datos se llamará reserva, y al cambiar a la vista de diseño vamos a poder ver que tiene un campo inicial llamado ID y de tipo autonumérico. Este lo vamos a cambiar por código, preferiblemente todo en mayúscula, siempre autonumérico. Queremos que se genere automáticamente. Agregamos el campo fecha de tipo fecha y hora, luego cliente, de tipo texto, el teléfono será de tipo texto también, la llegada, que va a ser de tipo fecha, la salida también de tipo fecha, los días va a ser de tipo numérico, y el tipo de habitación va a ser de tipo texto. Ahí están creados los campos con el tipo de datos que va a almacenar cada uno. Notaremos que el primer campo código tiene esta llave, que es una clave principal que
aparece por defecto, pero con clic derecho la podemos quitar y agregar en cualquier otro campo. En nuestro caso lo vamos a dejar porque requerimos que este sea nuestro campo principal, el código, y un campo con clave principal tiene las características de que evita que olvidemos dejarlo en blanco o que se pueda repetir, además de que nos ayuda a poder combinar esta tabla más adelante con otra tabla, poder relacionarla. Bien, vamos a hacer algunos cambios en algunos de estos campos. Por ejemplo, en fecha vamos a determinar, vamos a poder ver en fecha las propiedades que muestra este tipo de datos de fecha y hora. Es decir, podemos elegir aquí el formato, la máscara que va a tener. Entre el formato podemos elegir, por ejemplo, el de fecha general, que nos permite guardar la fecha y la hora en la que fue registrado el cliente. Ideal para este tipo de tabla. Para clientes es un campo común de texto, no vamos a hacer cambios, mientras que para teléfono, que lo tenemos de texto y no numérico, porque como sabemos generalmente lo separamos con guiones. Para hacer esto posible, vamos a agregar en la máscara de entrada de este campo teléfono la siguiente máscara de entrada: 4 ceros, un guión o símbolo menos y otros 4 ceros. Significa que ese va a ser el formato que va a tener ese campo. Va a aceptar 4 valores, luego lo va a separar por un guión y va a tomar los otros 4 valores del teléfono. Los campos de llegada, salida los dejamos como están por defecto, y en el de tipo habitación vamos a poder elegir entre los distintos tipos de habitación que se ofrecen. Así que vamos a cambiarle el control. Aquí en búsqueda, por defecto está el cuadro de texto. Vamos a elegir en la lista un cuadro combinado. El origen de estos datos no los vamos a sacar de ninguna tabla o consulta, ya que no existen, apenas esta es la primera tabla. Entonces vamos a elegir una lista de valores que nosotros mismos vamos a escribir en el siguiente campo, ya sea escribiéndolo acá entre comillas y separados por punto y coma cada tipo de habitación, o en esta lista mejor crear los tipos de habitación. Sencilla, doble, ahí. Es decir, el usuario final va a elegir los de una lista, va a evitarse o ahorrarse el tiempo de tener que estarlo escribiendo. Ahí podemos ver ya insertados las opciones en cuanto a tipo de habitación. Para ver la ejecución de esta tabla, cambiamos de vista a vista hoja de datos, guardamos los cambios y tenemos una tabla que va a generar automáticamente el código porque es autonumérico. Nos va a permitir seleccionar la fecha de ingreso, el nombre del cliente, su teléfono ya separado con los guiones, la llegada, la fecha de salida, estos días los vamos a calcular más adelante a través de una consulta, ya que aquí en las tablas no lo podemos hacer. Y tipo habitación, recuerdan, cambiamos el tipo de control por un cuadro combinado y es precisamente esto, una lista que nos permite elegir entre el tipo de habitación necesaria. Así nos evitamos tener que estar escribiendo cada vez esos datos.